Un cordial saludo al pueblo salvadoreño, honorable y además mi pueblo, pidiéndole que ocupe su inteligencia para escoger a los nuevos gobernantes este domingo. No hay países pobres, solo países menos ricos. Eliminando la corrupción y utilizando capacidad a la hora de gobernar, aún los países menos agraciados del mundo podrían satisfacer las necesidades de sus habitantes en vez de debatirse entre la pobreza extrema y la miseria absoluta. Ya Mahatma Gandhi lo decía: en el mundo hay suficiente riqueza para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la codicia de algunos. Alguien me preguntó en el Twitter de dónde se sacarían los recursos económicos para realizar todos los proyectos que los candidatos proponen realizar. Yo se lo mencioné en la limitación de los 140 caracteres máximos que conforman un tuit. Austeridad, aumento de exportaciones, turismo, combatir la corrupción y la evasión, ayuda internacional, Fomilenio, Petrocaribe y ajuste de pensiones. A esto puedo agregar ahora, dentro de la amplitud que nos otorga el Facebook, que fuera de las medidas anteriores hay suficientes exenciones, exoneraciones y subsidios para la clase pudiente por valor de miles de millones de dólares al año, de los que se pueden retener un pequeño ajuste sin dañar el patrimonio de nadie, sino un poco de la riqueza superflua. Los que tenemos más debemos de pagar más. Y esto no lo dijeron los representantes del socialismo del siglo XXI, Venezuela, ni los del siglo XX, Cuba. Lo dijo Warren Buffett, norteamericano y uno de los hombres más ricos del planeta. Yo estoy de acuerdo con eso. Por ejemplo, una de mis empresas, Norma, fue la más sacrificada con los uniformes escolares gratuitos, ya que éramos los líderes de dicho sector y perdimos más de la mitad de nuestros ingresos. A pesar de ello, nosotros aplaudimos al gobierno actual por esta medida. Sin embargo, esto es una de las medidas más criticadas por la cúpula empresarial y los editoriales de los grandes periódicos, que incluso critican la tardanza en entregarlos, sin considerar que la sabiduría popular es clara al afirmar que más vale tarde que nunca. Ahora es tarde, pero antes era nunca. Sin embargo, los que piden austeridad fiscal y critican los subsidios populares generalmente solicitan que les mantengan sus subsidios o incluso se los incrementen. Con una propaganda hábilmente dirigida por los medios, los tanques de pensamiento y un porcentaje de la sociedad civil consecuente con ellos, es fácil echarle la culpa al gobierno de turno de todos los males acumulados en el pasado, sumándole a sus errores todas las culpas anteriores. Eso pasó en España y la derecha retomó el poder. Sin embargo, a los pocos meses se vio la realidad. El recorte de más de 160 subsidios populares y contando. El gobierno de Rajoy, aunque prometió otra cosa, quiere y quiso normalizar su deuda a expensas del pueblo trabajador, y no solo manteniéndolo, sino que incrementando los subsidios a las grandes empresas, incluyendo el rescate millonario de los bancos. La subida del IVA fue también casi inmediata. Ahora los más ricos en España son más ricos que antes, y los pobres más pobres. Eso les pasa a los pueblos por no tener memoria histórica. Honduras lo acaba de aplicar ahora que Hernández de derecha ganó la presidencia. Acaba de tomar posesión, pero antes de sentarse ya fue decretado el aumento del IVA del 12% al 15% y los subsidios a los grandes no se tocarán, sino que continuarán inalterados. Somos un país pequeño, endeudado, deforestado y totalmente emproblemado. Necesitamos negociar y ser amigos de los Estados Unidos. ¿Por qué no? Aunque debemos tener la suficiente entereza de no ser serviles y tener relaciones amistosas con todos los países del mundo. La buena relación con los Estados Unidos no significa enojarse con Venezuela y rechazar la ayuda de Petrocaribe en forma plena, como ya lo hace Guatemala, Honduras, Belice, Nicaragua, República Dominicana y otros, sin que los Estados Unidos se opongan. Toda la obra de Alba El Salvador, económica y social, es tan solo una pequeña fracción de esa ayuda. Toda es 6 veces mayor y podría ser canalizada de gobierno a gobierno y se podría revivir el señoriaje, un cargo de ingreso extra al gobierno instaurado en los gobiernos del PCN y tal vez también del PRUD, anterior al PCN, antes que el gobierno de Cristiani lo retirara, beneficiando a las petroleras. ¿Qué consiguió él?
Yo no lo sé. Pero con esta ayuda, con el entrar el señoreaje, el gobierno de El Salvador perdió mucho, pero las transnacionales petroleras ganaron más. Con esta ayuda de Petrocaribe adicional a la recibida de los Estados Unidos y estableciendo un nuevo sistema de pensiones mixto, donde se compartieran los ingresos y los gastos entre el gobierno y las administradoras privadas y sin sacrificar el patrimonio de los cotizantes, se resolvería el déficit de la balanza de pagos y empezaría a resolverse la crisis. Se critica al ALBA y se pretende anular tratando de quitarle competencia a los grandes, tradicionalmente monopólicos o oligopólicos, que siempre han trabajado sin competencia real, amarrando o expulsando a otros grandes y aplastando a los pequeños. Lamento la posición de los pensantes de derecha y de la cúpula empresarial presionando para que continúe el status quo que nos ha llevado históricamente a la situación actual. Los ricos más ricos y los pobres más pobres. Y que hasta ahora ALBA está tratando de cambiar. Dejar solo al ALBA como monopolio, claro que no, que compita de tú a tú con los grandes históricos. La posición de ANEP se presenta en el sentido contrario, como respeto a la democracia y a nuestras leyes, y quiere cortar al ALBA y que los grandes, los mismos de siempre, sigan, incluso ahora, sin cultivar nada. Es fácil justificar las palabras, pero tan solo folclóricamente. Además, evitar la ayuda del ALBA Petróleo del Salvador, una empresa mixta en El Salvador para importar combustibles y lubricantes al crédito, que la mayoría de troles en Twitter confunden con ALBA. La Alternativa Bolivariana de las Américas, un movimiento amplio político regional. Para mí ha sido impresionante cómo se ven los anuncios de TV, del Frente, ALBA y Ciudad Mujer, altamente propositivos y totalmente demostrativos de la ayuda entregada a campesinos, agricultores, hacendados, industriales, pequeños, medianos y grandes empresarios, a las mujeres, etcétera, que sabíamos que existía la ayuda, pero no en la magnitud y diversidad demostrada. Eso es necesario. El Salvador, nuestro país con gente capaz, no ha desarrollado todo su potencial porque los pocos de siempre no lo han permitido. Han eliminado artificialmente la competencia de los medianos y otros grandes. A mí me han molestado. Sigo adelante, gracias a Dios, y sigo exitoso. No estoy resentido por eso, pero la molestia de los pequeños y micros se destruye con un poco de ayuda. La iniciativa del salvadoreño, siempre ponderada y ahora menospreciada, cristalizaría y los proyectos deseados se llevarían a la práctica. Sin apoyo y con presiones negativas, quedarían estáticos o incluso quebrarían, como ha sido tradición. Hemos dicho que se necesita buscar la autosuficiencia alimentaria y este gobierno, con la ayuda adicional de ALBA Alimentos, bastante está haciendo, al fin, pero apenas comienza. Pero la crítica destructiva por ello es abundante y se pretende suspender el intento en lugar de incrementarlo. Sería ideal que ALBA Alimentos aumente el área sembrada y que ANEP colaborara y por medio de un intercambio de sus asociados que los duplique o al menos que los iguale, pero no igualarlos, prohibiendo al ALBA que cultive y los demás no sembrando, esto es, igualarlos en cero producción cada uno. Quieren que nos hundamos para favorecer la democracia y la libre competencia. Además, no se propone nada nuevo, ni siquiera un plan de trabajo diferente. Se nota que lo que se desea es eliminar cualquier intento de cambio. Se siente bien manteniendo la misma situación asfixiante los territorios heredados, como la finca familiar. Es decir, no es lo mismo estar asfixiado que estar bien, teniendo todas las ventajas económicas que lo hacen los dominantes. A eso tenemos que decir un basta ya, e intentar algo nuevo que nos saque del infortunio y que todos estemos bien. No mal, ni tampoco que unos estén bien y la mayoría esté mal. El pueblo pobre está como está porque no le permitieron superarse. Que no te lo sigan impidiendo. No son suficientes las palabras melosas y consignas patrióticas, ni siquiera las promesas, que te lo demuestren con hechos. Por otro lado, si desconfías tienes todo el derecho. Los conquistadores te engañaron o a tus ancestros desde hace casi 500 años y agudizaron tu sufrimiento o el de tus ancestros y después tomaron tus tierras y tus riquezas. Luego, después de la independencia, sus sucesores te quitaron los ejidos y las tierras comunales. Tú no lo viste, pero lo sientes. Ese sentimiento
viene a través de la información genética que traes de tus ancestros. Petrocaribe no es nueva. Es similar como se hizo en el pasado con el Acuerdo de San José, donde se incluía México y Venezuela, aunque en ese tiempo ambos eran gobiernos de derecha. Mejor Estados Unidos negocia petróleo y gasolina con Venezuela. Mis felicitaciones a ellos. Y tiene refinerías conjuntas dentro del territorio de los Estados Unidos. Y decenas de miles de expendedores de gasolina al detalle propiedad de PDVSA, de Venezuela, en el mismo territorio de los Estados Unidos. ¿A qué tanto temor nosotros aquí en El Salvador? La crítica destructiva aparenta así ser un objetivo mediático o un artificio mediático con el objeto de retomar el poder. Sin embargo, estamos jugando con fuego, ya que no comprendemos el tamaño de la crisis internacional que tan solo hemos superado los primeros rounds de un asalto programado a 15. Estados Unidos tiró al mercado, sin respaldo, una cantidad impensable de dólares, y ahora Europa se suma con el euro. La crisis financiera internacional, que está contenida ahora, se nota que están mejorando, es de enorme magnitud, pero incluso es factible que el mercado internacional colapse en el próximo futuro, cuando aparezca una nueva manifestación de ella. La crisis pasó por arriba y la resaca va a regresar con más fuerza por abajo y que botará al país que se encuentra debilitado y con las piernas débiles. Y si el mundo industrial pudiese sobrellevar la crisis, las medidas que se toman y se están tomando podrán a los países subdesarrollados como el nuestro en una más difícil y deprimente situación, cuando se combinen en nuestros países las negatividades de escasez de dinero, inflación y recesión, y en el mundo haya una superabundancia de moneda dura sin respaldo. No estoy hablando de la crisis actual, que está por componerse, sino una muchísimo más grande mundial y que se gestará dentro de 15 a 20 años y se empezará a sentir después de 10 años. Y nosotros, a la dolarización ordenada por Paco Flores, el célebre Paquito, mediante engaño y ilegalidad, porque nos ofreció el bimonetarismo y nos quitó el colón de acuerdo con los bancos poco a poco que fueron retirándolos del circulante, y nos quedamos sin colones, sin política monetaria, sin capacidad de fabricar nuestra propia moneda en cantidad adecuada a nuestra planificación y sin siquiera acuñar nuestra propia moneda fraccionaria. Este gobierno ha mejorado parcialmente la crisis actual, pero corresponde al nuevo, gane quien gane, seguir con la política de cambios. No podemos quedarnos estáticos. Te bota la fuerza, la inercia. Los cambios mundiales vienen deprisa y si nos plantamos firmes, nos doblegarán o nos botarán. Tenemos que saber adaptarnos sin perder nuestra propia identidad, de ser salvadoreño y de pensar y de actuar como salvadoreño. Aunque se habla mal del actual gobierno, la obra realizada es espectacular. Si vemos los anuncios, al igual que la labor social y económica que Alba Petróleo de El Salvador ha realizado, y el trabajo realizado por algunas entidades, Ciudad Mujer, la Dirección Nacional de Medicamentos y el MOP. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho un buen papel manteniendo buenas relaciones con todos los países del mundo y con la diáspora salvadoreña. ¿Que han habido problemas en este gobierno? Claro, la perfección no es un atributo humano, pero de eso a que hay problemas y hay que admitirlo, a decir que todo ha sido hecho mal es una exageración increíble y una gran diferencia. Y a que por ser exagerada no es aceptada por los ciudadanos normales, solo por los fanáticos extremistas afines a esas ideas. Los parámetros no todos son negativos. Estos son los únicos que se publican. Veamos algunos positivos únicamente para equilibrar la información. Los demás ya los vemos todos los días en los diferentes periódicos. Primero, somos uno de los países más ágiles de América Latina, líderes en el cumplimiento de contratos y con el menor número de días para exportar. Revista Suma. El porcentaje de disminución del analfabetismo ha sido el mayor. La disminución del analfabetismo, y hay un montón ya de municipios libres de analfabetismo declarados, en gobierno alguno en los últimos 50 años. El aumento de las exportaciones en el 2013 con respecto al año anterior es el mayor en aumento anual en los últimos 30 años. El número de asesinatos en el 2013 es el menor de los últimos 10 años, reconocido públicamente por la prensa gráfica. Ahora los diarios promocionan el pequeño repunte de homicidios todos los días, pero no dicen que es tradicional que esto pase en los periodos preelectorales.
Los asesinatos han bajado a la mitad con respecto a junio del 2009, de 14 a 6.82, menos de 7, y casi la cuarta parte de junio del 94, cuando Cristiani entregó la presidencia al doctor Armando Calderón Sol. Antes eran 25 y ahora están en 6.82. Los feminicidios han bajado del 482%. La ayuda social, considerada un despilfarro para los menos sensibles, ha aumentado sustancialmente. El agro empieza a desarrollarse nuevamente. La atención a la mujer ha mejorado. Las MIPES, que son las medianas, pequeñas y hasta microempresas, se han potencializado. Aunque se han aumentado 115.000 empleos, no se han cumplido las metas de empleo porque la gran empresa privada con proyección política, hoy de oposición, ha desviado las nuevas inversiones de El Salvador a otros países, especialmente Centroamérica. Eso se sabe y se puede mencionar una por una, pero voy a mencionar tan solo un ejemplo y voy a quitar el nombre porque no se trata de degradar, sino que ejemplarizar. Según noticia publicada en el diario El Mundo, el 24 de enero del 2014, la división hotelera de un grupo salvadoreño empresarial privado incursionó con una inversión en Panamá para la reciente inauguración de manera oficial del hotel Holiday Inn Express Panamá Distrito Financiero. La instalación de 12.695 metros cuadrados se convierte en el hotel más grande, de la cadena, con 196 habitaciones distribuidas en 12 pisos. Su construcción contribuyó a la vez con la generación de 600 empleos, muy buenos, pero son en Panamá. La inauguración del hotel es solo una parte del plan de expansión en Centroamérica que posee ese grupo salvadoreño. Actualmente está construyendo hoteles en construcción, Tegucigalpa, Honduras y Managua, Nicaragua. Próximamente entrará a San Pedro Sula y Guatemala. Noticia del diario El Mundo. Y yo me pregunto, ¿y las nuevas inversiones en El Salvador? No se mencionan. Claro que no se mencionan porque no las hay. Esto es solo un ejemplo. Las excusas que se dicen para no construir acá son botadas porque Tegucigalpa, Honduras en general, es el país más violento del mundo. Y Nicaragua ahora es representante, según el diario de hoy y los demás periódicos, de una campaña del socialismo del siglo XXI. Incluso están atacando día por día a Nicaragua y están invirtiendo el gran capital salvadoreño. Pero esto que estoy hablando ahora es solo un ejemplo. Muchas compañías salvadoreñas han hecho esto en estos 5 años y después no pueden acusar al gobierno, pero lo hacen que no cumplió con las metas prometidas de generación de empleo. El gobierno cumplió. Fue la mayoría de la gran empresa la que se negó a colaborar jugando con la actividad política partidista antigubernamental. Claro, siempre hay excusas. Y vuelvo a repetir, pero se invierte en Honduras, el país más violento del mundo, y en Nicaragua, el país de Ortega, que tanto ha sido criticado en esta semana por los medios. Se dice una cosa y se hace otra. Política partidista, no es política empresarial. Esta tendencia, sin embargo, óigase bien, yo no soy profeta porque los profetas no existen, ya se acabaron, sino que estoy haciendo una premonición. La tendencia de que la empresa privada no trabaje en El Salvador terminará con el nuevo gobierno. Óigase bien, gane quien gane. La empresa privada se cansará de jugar a la política partidista que le ha llevado 5 años a estar aparte del desarrollo en este actual gobierno y volverá a invertir. No le queda otro camino. Perderá el mercado si continúan estáticos. Ya les pasó durante la guerra y cuando volvieron en 1992, habían perdido su nicho de mercado y permitieron un reacomodo del capital salvadoreño, habiendo aparecido nuevos emergentes, muchos de ellos que le quitaron el puesto. Si el capital salvadoreño actual continúa frenado, su inversión perderá el tren de la historia. Ya no serán necesarios. Otros tomarán su lugar. No hay motivo de alarma para el pueblo. El nuevo gobierno tiene que plantearse las metas del progreso, el cual no significa mantener el status quo, asfixiante, agradable tan solo para pocos, pero tampoco deberá ser violento, ni tampoco realizar cambios extraordinarios que distorsionen el sistema. Estoy seguro que al menos en esto último, ninguno de los 5 candidatos tiene proyectado hacerlo. El movimiento necesita firmeza, pero también moderación, equilibrio, un proceso de cambio
paulatino. Y en El Salvador tienen que realizarse cambios, poco a poco, permitiendo que todos tengan la oportunidad igualitaria de desarrollarse y que no se siga practicando la máxima histórica que en nuestro querido país no importa lo que se haga, sino que quien lo haga. Los acontecimientos recientes de los últimos meses le han abierto los ojos a todos, incluso a aquellos que permanecían todavía dormidos. Debemos comprender todos y todas que la hora de la justicia ha llegado si el pueblo finalmente colabora con ello. Cero impunidad, cero corrupción y justicia para todos. Ojalá.